Corporación Oshun. Tejiendo pensamiento y memoria desde nuestras raíces. Sueño. He tocado tus manos, he escuchado tu voz. Te he visto poner agua y flores silvestres en mi cabeza. He encontrado tus ojos de noche. Te he conocido, abuela, en mis sueños. Bueno, hoy nos acompaña una gran invitada, Lucila Lema, que en otras ocasiones nos ha acompañado en el evento de Palabras de Nuestra Tierra. Hoy vamos a compartir un poco de su trabajo, de su posición un poco política respecto a ser mujer y a ser indígena. Entonces, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias, Ali Chiche, se dice buenas tardes en quichua. Entonces, les saludo mucho a todas las chicas de Oshun y también a todos los que están viendo y escuchando. Creo que ahora lo más importante es un saludo fraterno, solidario entre todos, porque estamos todos en estos tiempos difíciles donde la poesía es algo importante. Entonces, muchas gracias por esta conversación. Bueno, a ti muchas gracias por aceptar la invitación desde Ecuador. Y bueno, quiero empezar pues hablando un poquito a presentar a Lucila, y también luego ya nos va a contar un poco a qué se dedica actualmente. Bueno, ella nació en Peguchi, Ecuador, es comunicadora social, traductora, gestora cultural, poeta, ha colaborado con varias organizaciones indígenas, trabajó también como presentadora del noticiero Huilaicuna de Ecuador y ha obtenido varios reconocimientos por su trabajo en video, en escritura y en promoción cultural. Su poesía ha sido incluida en varias publicaciones, ha participado en festivales internacionales de poesía de Medellín, en Bogotá, en México, en Quito, en Génova, en varias ferias del libro. Y ha participado también en otras publicaciones como las antologías Las Palabras Pueden, Los Escritores y la Infancia, y la antología Poesía escrita por mujeres indígenas de Ecuador, Poesía de mujeres indígenas latinoamericanas. También realizó el cuento infantil Chasca, que nos estuvo también presentando acá un poco del libro en Pereira. Y también actualmente, pues el último libro de Lucila es, a ver, me están llamando por acá. Bueno, el último libro de Lucila tiene que ver con la lluvia. ¿Nos recuerdas su nombre, por favor, en quichua? También Juan Champopane. Ok. Listo. Bueno, pero pues queremos empezar como que nos cuentes a qué te dedicas actualmente, al tema también de la comunicación, de la gestión cultural, o actualmente a qué es lo que estás dedicando. Bueno, como ustedes les había contado, creo que por suerte nos vimos hace no mucho tiempo. Yo soy docente universitaria, entonces he estado haciendo, después de que regresé de Guayaquil, donde estuve por más o menos 2 años y medio, por una cuestión familiar, tuve que regresar, entonces estoy haciendo como algunos cursos, trabajos así de investigación académica en el asunto en el tema de artístico, cultural, y trabajando en una biblioteca que es una biblioteca, digamos que como personal, pero va a ser para servicio comunitario. Entonces, con todos los libros que en estos años he recopilado de diferentes lugares y especialmente poesía, literatura en lenguas indígenas, entonces estoy trabajando en eso. Espero que tengamos vida y salud para poder continuar con ese proyecto, porque ese proyecto es en la comunidad de Peguche, donde yo soy, y haciendo varias cosas al mismo tiempo. También estoy bordando, aprovechando el tiempo, escribiendo también poesía, y haciendo algunos cursos, talleres en la universidad,
acá en Quito, también en Guayaquil. Bueno, Lucila, em, tu papel entonces como gestora cultural actualmente, teníamos entendido que realizabas unos encuentros de literatura, ¿sí? Cuéntanos un poquito de esos encuentros, en qué consisten. Bueno, eso se llama Festival de Poesía de la Fiesta del Maíz. Realmente creo que hicimos el último hace 2 años, justamente en la comunidad de Peguche, a propósito del Pauca Raimi, que es una fiesta del florecimiento que se da como en febrero y marzo. Y ahí se dio un recital, hicimos una feria del libro indígena así pequeñita. Em, y bueno, lo más importante creo que de este encuentro que empezó como en el 2012, que es hace mucho tiempo, que hacemos anual, pero que después lo hacemos cada 2 años y ahora no sé cuándo otra vez lo podremos hacer. Quizá toque hacer así como, igual como estamos aquí virtual, pero está en mente eso. Es un encuentro que nació realmente con 5 poetas, solo mujeres. Al principio era un encuentro de poesía solo de mujeres. Y justamente pensamos que no había espacio para que las mujeres puedan dar a conocer su trabajo literario, poético, y también porque yo tenía amigas conocidas de las comunidades de diferentes nacionalidades que sabía que les gustaba escribir, que escribían poesía, aunque no era un trabajo continuo, sino un trabajo esporádico por otras cosas que ellas tenían que hacer, igual que como es mi caso, trabajar profesionalmente, y aparte de eso, porque te gusta escribir poesía, entonces como que la idea era para mí tratar de juntar todas esas voces, y como yo había participado en otros festivales, algunos encuentros poéticos en Colombia, en México, en otros países, entonces me nació esa inquietud como de incentivar a la poesía de las mujeres, eso de como dar a conocer también que aquí en el Ecuador los pueblos indígenas, en algunas nacionalidades existe la poesía indígena contemporánea que se está dando. Y bueno, esa era la idea, ¿no? Como juntar las voces, encontrarnos entre nosotras, difundir esa poesía, esa escritura, no solo a nivel de la literatura ecuatoriana en la que ha estado ausente las lenguas indígenas, sino también a nivel internacional, como también generar un proceso de, digamos que no sé si la palabra desarrollo es adecuada, pero como incentivar para que este proceso de escritura se siga floreciendo más, y que también junto con las otras lenguas indígenas de América se escuche también las voces de las lenguas indígenas de aquí del Ecuador. Sí, hablando precisamente del tema de las lenguas indígenas, acá en Colombia, pues hay un proceso pues, de recuperación de la lengua quichua, ¿cierto? En la comunidad Yanacuna, en el Cauca. Es un proceso pues muy bonito que está llevando el poeta también oralitor Freddy Chicangana. Y, y bueno, es un proceso como desde cero, porque es el olvido pues de una lengua y solamente quedan palabras y su poesía pues que luego convierte en canto, ¿cierto? Pero ¿cómo es el proceso en Ecuador, digamos, de revitalización de la lengua, o si todavía está viva como lengua materna? ¿Cómo es el proceso allá con el quichua? La lengua todavía está viva. Con el quichua tenemos quichua hablantes en toda la región de la sierra, y también en la costa y en la Amazonía. Entonces, es una lengua viva que está viva, creo que porque los mayores no la han querido olvidar, y porque sí han como a las generaciones en diferentes comunidades, a las generaciones que vienen, sí nos han estado enseñando a valorar una lengua que antes a nuestros papás, por ejemplo, la generación de mis padres, a ellos les habían dicho desde la colonia hasta la república y toda la etapa que hasta ahora vivimos, que es una lengua que se dice Yangashimi. Yangashimi en quichua quiere decir lengua que no vale.
Entonces, toda esa subjetividad que ellos les habían impuesto, eso quedó en la experiencia histórica colectiva de nuestros pueblos. Pero a pesar de todo eso, ellos nos enseñaban esa lengua y nos decían que hablemos de esa lengua, que esa lengua es importante. Entonces, a través de ese proceso, creo que la gente de mi generación, por ejemplo, hemos aprendido porque ellos nos han enseñado. Pero también existe la parte de la discriminación, del racismo que hay en todas las sociedades, aquí en el Ecuador también. Digamos que ahora es un poco solapado, pero existe ese racismo. Entonces, los jóvenes ya no han querido tanto hablar porque en la calle se burlan, o en público, a nivel de los espacios públicos también no, porque otros jóvenes se ríen. Todo ese proceso de racismo que ha habido, y también como la parte de las haciendas era muy fuerte acá en el Ecuador. Entonces, ha hecho que en algunos sectores el quichua sea muy débil. En sectores donde hubo mucha hacienda, donde hubo mucha explotación, discriminación, los papás, para que no les discriminen a los hijos, no les enseñaban. Les decían que tienen que hablar en español para que los patrones, la gente de poder económico político, no les discriminen. Entonces, aquí en el Ecuador, digamos que hay una diversidad de comunidades, en algunas muy fuerte, en otras ya muy débil también con la práctica de los jóvenes, y en otras prácticamente son comunidades indígenas, quichuas, pero que no hablan el idioma. Pero justamente ese es el propósito también de la literatura, ¿no? También con ese propósito nos hemos unido con algunos poetas, de pensar en que la literatura ecuatoriana no es solo la literatura escrita en español, sino también escrita en otras lenguas, y por esa debilidad que ahora existe en el habla, en el valorar y practicar el idioma en la cotidianidad, pues a través de la literatura creemos que es un camino por donde podemos hacer que los jóvenes se miren, se revaloricen y sientan a través del idioma. Ok. ¿Tú nos puedes explicar un poco cuáles son esas diferencias, digamos, entre el quechua, el quichua? ¿El quechua es una familia lingüística, o de pronto que las personas tienden a confundir el quichua con el quechua, o cómo explicarnos un poco sobre eso? Sí, sabes que esa siempre es una pregunta que siempre toda la gente hace. Sí. El quichua, nosotros decimos quechua quichua o quichua quechua, sí, con un guión, porque es la misma lengua, ¿no es cierto? Es la misma lengua, y son dialectos diferentes. El que se habla, el quechua, se habla en Perú, Bolivia, y también el quichua se habla en la parte norte, lo que es Ecuador, lo que es Colombia también, como tú nos contabas, con los incas o yanaconas también, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, hay posiciones de lingüistas, tanto peruanos como ecuatorianos o bolivianos, que hablan que es otro idioma, pero en realidad si vamos a las raíces y estudiamos el idioma, es el mismo idioma, solo que con dialectos diferentes. Lo que yo te puedo decir es que acá en el Ecuador el dialecto es un poco más, digamos que la lengua es un poco más dulce, si se puede decir, porque no existen las guturales, hablamos así como un poco tranquilos, dicen los quechua hablantes, porque tienen muchas guturales, tienen acentos. Nosotros no tenemos las tildes, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se da la diferencia dialectal? Es porque acá en el Ecuador antes se hablaban lenguas que no eran lenguas generales, digamos, de todas las comunidades, sino que se hablaban otras lenguas como el cañari, como el puruá, como en la parte norte una lengua, en la parte centro, en la parte sur. Entonces, cuando el quechua, el quichua llegó acá al Ecuador como a implementarse como lengua general, primero a partir de los incas y después a partir de la colonización,
como que se unió estos dialectos locales, también influyeron un poco en lo que es el quichua, ¿no es cierto? Entonces tenemos palabras que en el quechua no conocen o no existen porque son palabras pre-quichuas. Y también como que el ritmo de la lengua no hemos abandonado ese ritmo así como un poco, digamos que no tan gutural, no tiene algunas letras tampoco. Es porque justamente en estas tierras habían pueblos que hablaban sus propias lenguas y con esas lenguas se fueron como que retroalimentando. Entonces, hay palabras y hay grafías que nosotros tenemos que en el quechua no existen, o no se usan mucho, o ya se han perdido, pero acá sí tenemos, y así sucesivamente con el quechua de Perú y de Bolivia. Ok. Lucila, tú como poeta, como traductora, ¿qué problemas has encontrado en el momento de traducir tu poesía al español? Cuéntanos como un poquito de ese, pues todo ese proceso, de qué se trata, las dificultades. La traducción es un tema bastante apasionante porque primero lo que pasa es que lo que se dice en una lengua no se puede traducir literalmente a otra lengua. Entonces lo que hacemos, bueno, lo que yo hago personalmente y también porque he conversado con otros poetas, narradores de otros países, de otras lenguas indígenas, es que nosotros hacemos una interpretación del sentido. Y eso trasladamos como una cosa total, o sea, no puedes hacer una traducción palabra por palabra o linealmente, sino que una traducción del sentido de lo que quieres decir, lo más fiel que puedas para que la gente un poco entienda lo que tú estás queriendo expresar en tu idioma. Entonces, y yo pienso siempre que la traducción, y recién estaba haciendo una traducción de unos poemas, y es una negociación entre las dos lenguas, porque en una lengua, por ejemplo, en quichua, digamos que una frase muy poética, profunda, cuando la quieres llevar al español, se hace una cosa que no es nada poética ni nada literaria, ¿no? Entonces es una cosa así, una cosa muy lineal. Entonces ahí tú como que vas negociando, vas pensando poéticamente en esta lengua y en la otra, sin perder el sentido. Entonces es como una negociación que haces entre lenguas, tú mismo como interpretando el sentido de lo que quieres decir. Y en ciertos momentos diríamos que se pierde la profundidad que existe en el idioma, en quichua, por ejemplo, cuando lo transportas al español, porque las características de la lengua son diferentes. En el quichua o el quechua son unas lenguas muy metafóricas. Entonces, con una palabra que tú digas, Uyay, dices muchas cosas, o si dices quilla, que es luna, significa muchas cosas, entonces tú tienes que ir como negociando tú misma haciendo de mediadora y de escritora para que la gente tanto de que habla el español, tanto como la que habla quichua y la que lee, los lectores eh, puedan llegar a ese sentido que nosotros queremos hacer. Y también una cosa bien importante de la traducción es que mediante, si bien es cierto, a través de la traducción, tú también como que puedes hacer que la gente, si tú presentas un texto en quichua y en español, la gente solo lee en el español y no lee en el idioma. Entonces, como que no hay una valorización igual de las dos lenguas, sino siempre el quichua va a estar como relegado. En cambio, la traducción también se convierte como en ese mecanismo con el que tú puedes generar un proceso intercultural a través de la literatura.
porque a través de la traducción al español o a otras lenguas, tú puedes hacer conocer tu cosmovisión, tu lengua, tu pensamiento a otras culturas. Entonces es como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Solo publicamos un texto solo en quichua o publicamos bilingüe? O esa es la discusión que ahora existe dentro de los escritores indígenas. Valorar la lengua, por ejemplo, en Perú muchos amigos, poetas, escritores dicen, no, escribamos solo en quichua, esa es la valoración y literaria que debe tener nuestro idioma. Está bien, a mí me parece bien, pero en la realidad ecuatoriana, por ejemplo, creo que todavía no está, ese proceso no ha empezado. Yo sé que, por ejemplo, en Perú están escribiendo los escritores, sean poetas o narradores, solo en quechua, no hay traducción. Entonces, el que quiera leer ese texto tiene que un poco indagar, investigar sobre la lengua, y no hay otra forma. Entonces, ese es el proceso que quieren iniciar o que ya han iniciado, porque ya tienen muchos trabajos de esos. Acá todavía estamos en la parte bilingüe, porque nosotros estamos pensando en que lean tanto los quichua hablantes, pero que también conozcan los que hablan otras lenguas o los que no saben lenguas indígenas. Y bueno, ustedes también están todavía, creo que yo conozco a muchos escritores, al Freire y al Lugo, que están trabajando en la línea de hacer una cosa bilingüe, ¿no? Que es como tanto para adentro como para afuera. Pero bueno, tenemos que seguir en el camino de cómo es la mejor forma de revalorizar la lengua. Vale, quería yo, a propósito de esto que dices de escoger si publicar bilingüe o publicar en lengua materna, muchos de los lectores, digamos, reconocidos acá en Colombia, pues han usado precisamente el bilingüismo para poder tener esa comunicación intercultural, y porque ocurre el fenómeno de que son en su mayoría leídos por la gente de la ciudad y por los mestizos más, incluso que por gente de sus propias comunidades. Ocurre eso. Entonces, en tu caso, por ejemplo, los lectores del quichua, ¿son muchos o qué población es la gente que lee en quichua o son selectos? ¿Cómo es allá? Ya, da chance para prender la luz. Que está aquí. Ya. Sobre eso, te diría que lastimosamente los lectores en quichua son muy pocos. Prácticamente te diría que los lectores en quichua son investigadores, son estudiantes de literatura, son gente, docentes de las universidades, son gente que está vinculado a lo que es la academia, a lo que es la literatura, a lo que es el arte. Son esos los mayores lectores, ¿sí? Lastimosamente los lectores en lenguas indígenas son muy pocos. O sea, te diría que también en ese sentido son los docentes, los estudiantes, quichuas que están un poco leyendo para como hacer una valoración de lo que es la literatura en quichua. Pero los mayores lectores son los pocos, pero que son la mayoría, son los investigadores, especialmente no de los países latinoamericanos, sino de los países de Estados Unidos, de Europa, que están interesados en estudiar la lengua. Entonces, también por ese lado es triste, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, o sea, a ver, ¿a qué hora nosotros estamos escribiendo solo para los investigadores? Y no estamos escribiendo para la gente de las comunidades, que nos gustaría, a mí personalmente y a todos, como hemos conversado, es que la gente de la comunidad te diga, ¿sabe qué? Ese libro no sirve. O ese libro, me parece que este poema habla, que, y en nuestro idioma se escucha y se puede escribir poesía, o que te critiquen, no importa, pero que lo lean sería importante e interesante. Lo que pasa es que aquí en el Ecuador
no hay una cultura lectora no es mucha. No sé exactamente cuántos libros se lee por año aquí, pero son muy pocos. Entonces, si hablamos de lenguas indígenas, todavía es menor. Es casi nulo, te podría decir. Porque no hay una cultura lectora ni en español en las comunidades indígenas. Yo te voy a decir que hay una experiencia personal. Por ejemplo, yo no aprendí ni a escribir ni a leer en quichua. En mi casa solo hablarlo. Entonces, yo aprendí a leer y a escribir quichua en la universidad, porque yo seguí quichua, porque en la universidad donde yo estudié había como seguir inglés, francés, italiano y quichua. Entonces, yo aprendí a escribir ahí. Entonces, la mi realidad es la realidad de todos los quichua hablantes. Entonces, un libro en quichua, pienso que más adelante sí. O sea, yo al menos estoy en ese proyecto de escribir solo en quichua y publicar solo en quichua. Y Pero entonces, ¿nosotros qué los hacemos? lectores... ¿Ah? Entonces, ¿nosotros qué hacemos para entender? Claro, pero, o sea, pensando en que se revaloriza la lengua, pero a la final resulta una cosa simbólica, o sea, porque en realidad tú sabes que no, o sea, capaz leen 3 o 4 personas, pero no va a ser una cosa así que lea por lo menos la comunidad, no. Entonces, va a ser una cosa simbólica. Esperemos que sigamos caminando como a que sí, los jóvenes que están en educación bilingüe, los que están revalorizando el idioma, ellos sí están como a futuro van a leer esos textos y te van a decir, esto me pareció tu libro o algo, pero es un camino todavía, pero no te preocupes porque yo siempre pienso que no debemos hacer como culturas indígenas lo que a nosotros nos hicieron. Siempre pienso que la interculturalidad debe estar presente y que tenemos que seguir como en esos espacios de encontrarnos porque si no, no tiene sentido virar la tortilla y solo nosotros y estamos aislados del mundo, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que si publico un libro solo en quichua, voy a publicar otro solo en español. O sea, de la versión en español, para que puedan leer todos. Sí. Bueno, antes de cerrar este tema, para que Mafe haga las preguntas, y yo creo que es posible que se nos acabe el tiempo en el Zoom, entonces volvemos a enviar un link si se nos corta la llamada, ¿cierto, Mafe? Que me salió un letrerito ahí que es posible que de pronto se corte. Quería, bueno, preguntarte, pues, bueno, contarte que acá en Colombia, en la comunidad Misak, la mamá Bárbara Muelas, quien escribió el himno en Namrik del pueblo Misak, ella ha escrito numerosos poemas, muchos poemas para los jóvenes, para los niños, pero ella digamos que su posición política frente a la lengua es algo similar. No ha querido traducirlos al español precisamente porque explica que el Namrik es una lengua que habla de la practicidad, del fogón, de la chagra, del hacer, y que el español es una lengua muy de conceptos abstractos. Entonces, que llevar la poesía al español casi que es dañar todo su sentido que se construye pues como en el seno de la comunidad Misak. Entonces, eso como a modo de anécdota, pero también pues como valorando mucho eso porque eso ha hecho que, por ejemplo, mestizos o como yo que no conozco la lengua, vaya a los textos de la mamá Bárbara e intente traducirlos y entender el sentido original que el mundo Misak le ha puesto a esas palabras. Entonces, en ese sentido, me parece muy valioso que hagas eso también de publicar solo en quichua, ¿cierto? No tanto a modo de egoísmo con el mundo occidental o los mestizos, sino como de invitarlos a conocer esa otra lengua. Sí, yo creo que esa misma es como el espíritu, por ejemplo, de los quechuas del Perú que están haciendo eso. Es justo eso, ¿no? O sea, nosotros hemos aprendido el español, sabemos todo sobre su cultura, la vivimos, la celebramos, ahora que también la interculturalidad debe ser del otro lado, ¿no? O sea, bueno, yo quiero leer este texto, aunque sea un poema, yo tengo que irme al diccionario de Quichua o
ver un profe de quichua que me explique, que me diga. Entonces, es como obligar en cierta medida a que el otro me conozca. Eso es muy importante. Entonces, también pienso que esa posición es muy válida y yo estoy muy de acuerdo con eso, pero también pienso que tenemos que concientizarnos internamente como comunidades, como culturas, de que primero nosotros debemos valorar, leer, para después decir, vean, aquí el mundo, también aquí está nuestra lengua, nuestra poesía, que si bien no está en la lengua, ustedes no pueden entender en esta lengua, pero también les damos esta herramienta para que ustedes puedan conocer parte de lo que es la identidad cultural de este pueblo, o cualquier pueblo que sea, ¿no? Así como voluntariamente difícil ha estado el proceso, tanto en la educación primaria, secundaria, no porque los jóvenes no conocen, no valoran las culturas, los idiomas. Entonces, haciendo estos mecanismos como los que tú dices de esta poeta, Misa, lo que hacen los quechuas y lo que algunos historiadores, algunos lingüistas ya están haciendo aquí. En la poesía no se ha hecho. Tú conoces a Ariru Makowi, creo que, por ejemplo, él, el primer libro que escribió solo escribió en quichua. Era una posición política. Es una posición política, de hecho, la poesía, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros demasiado política. Pero entonces, después de eso, también se ha escrito mucho en bilingüe y, bueno, no tanto tampoco, pero lo que ha salido es en bilingüe. Y ahora estamos en el otro camino, ¿no? De decir, bueno, conozcan lo que escribimos y aprendan un poco de nuestro idioma, que es la forma de luchar a través de la literatura, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué tal si hacemos un intermedio con un poema antes de pasar a las siguientes preguntas? Bueno, sí. Puede ser uno del... ¿Cuál será? A ver. Es un poema... Bueno, este libro es Tamiawan Shamuhupani, es el que te decía de Con la lluvia estoy viniendo. El agua es un elemento bien importante para nuestras culturas. Entonces no tiene nombre los poemas, pero es el número 1. Entonces te voy a leer en quichua y después voy a leer en español. Dice así. Puntaka manaísta apoconata rixircanchicho. Quilla mamaya huyaya punchaya karka. Paipaksuni akchakunawan takarishpa intitaitatman kimirirka. Chaymi intitaitaka llushirka. Pata pugrukunata yalishpa, waylla pambakunata, hatun uchila wiwakunatapas viñachirka. Ishkanti gachitatata yupaycharka, kawsayta karashkama. Hatun raymi karka. Ruku hampatukuna, kondurkunapas yakuta mañashpa wakanahurka. Shinami tamiaka urmamurka, alpata fukuchinkapa. Chashnami wawakunata, lumakunata, kuyukunata saratapas fukuchirka. Paikunami harikunaman, warmikunaman tigraka. Paikunami paipura huyarirka, hatun raymi ninan kushihuytiarka. Ese es el. Ahora el español. Al principio no estaban los dioses ajenos. Estaba la madre luna vestida de escarcha, tocando con sus largos cabellos los aposentos sagrados del padre sol. Despertó él entre rocas caminando, creció verdosos valles, animales grandes y pequeños. Juntos veneraron al Padre Luminoso por haber permitido la vida. Hubo gran algarabía. Sapos y cóndores ambuelos llamaban con cánticos a la lluvia, que es mujer, para hacer parir a la tierra. Vinieron entonces los hijos que eran las montañas, las estrellas y el maíz. De ellos nacieron los hombres y las mujeres, y entre ellos hubo amores y hubo fiesta y alegría. Es un poema que yo imaginé sobre el principio de la vida a través de la mitología ancestral de la memoria colectiva de los quichuas. Bueno, Lucila, muchas gracias. Entonces, damos terminada esta primera ronda de preguntas. Entonces, ya seguimos con el siguiente. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Lucila, en esta sección de preguntas quiero ser como un poquito más política, saber tu posición como mujer.
en especial como mujer indígena en toda Latinoamérica. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo ves el panorama actual de la escritura poética de las mujeres indígenas en tu país y en Latinoamérica? ¿Cómo ves esa posición de las mujeres indígenas y poetas? Yo siempre digo que para nosotros, aparte de la parte estética, que es la literatura, la poesía, para nosotros la escritura constituye un arma política bien fuerte, no solo para defender la lengua, el derecho que tenemos de expresarnos como mujeres, sino porque eso nos permite afirmarnos, autovalorarnos, tener una valoración lingüística y poder desarrollarnos como seres humanos. Entonces, veo que aquí en el Ecuador, las mujeres que escriben, las mujeres que están dentro del ámbito de la poesía o la literatura, igualmente tienen como esa posición política de, bueno, nuestros pueblos por más de 500 años no han podido expresarse, sus lenguas han sido, bueno, todo lo que sabemos históricamente han sido ocultadas, han sido intentadas borrar, igual que la cultura, la cosmovisión, igual que todos los conocimientos. Entonces, ¿cómo a partir de la literatura, de la palabra poética, podemos decir todo eso que como que hemos callado o que nos han hecho callar? Entonces, esa es la posición política que yo he visto. Sin embargo, yo creo que casi creo que ninguna de las que conozco, al menos una puede ser una que otra, hacen como una poesía más, digamos que más contestataria, de decir, bueno, mi lengua, mi cultura, mi tierra, así como literal, ¿no? Sino más bien como a través de hablar, a través de la poesía de los mitos, de las canciones que hacían las mujeres para sembrar, a través de las canciones que hacen las mujeres para sus esposos, para hacer la vasija, por ejemplo, o para tejer o para sembrar. A través de contar esas cosas, están haciendo un papel político bien importante. Entonces, no es necesario que para mí, no es necesario que tú digas, en tu poesía estoy luchando por la tierra, por mi lengua, sino que en el hecho mismo de escribir, de pensar en tu idioma, poesía, ya es un acto político. Y más si algunas mujeres lo complementan con escribir literalmente cosas como reivindicativas, ¿no? En todo caso, aquí las mujeres, a través de nuestra cosmovisión siempre hablamos de la complementariedad, o sea, no estamos diciendo que somos iguales a los hombres, más bien estamos reivindicando esa diferencia o esa complementariedad que debe existir entre el hombre y la mujer. Entonces, lo que sí también se intenta con la poesía, con la escritura, es que en las comunidades también hay maltratos de género, también hay problemas de violencia física, también hay problemas de que las mujeres no pueden participar en la vida política, a veces de la comunidad o a nivel más amplio porque tienen muchas tareas o porque no pueden dejar a los hijos o por un montón de cuestiones que todas las mujeres sabemos cómo es. Entonces, a través de todos estos problemas, también la mujer se junta como en esta parte de la literatura para decir, bueno, ahora yo también quiero ocupar estos espacios. Estos espacios que en los quichuas, por ejemplo, yo te puedo decir con mucha alegría, y por qué empezamos solo con mujeres escritoras a hacer este festival que yo te contaba antes. Es porque hay más mujeres que hombres escribiendo poesía. Entonces eso para mí, y siempre eso cuando me preguntan, yo siempre tengo la alegría de contar que sí, porque yo hice un trabajo de investigación, entonces les preguntaba a las mujeres por qué escriben.
Entonces las mujeres decían, escribimos porque hace mucho tiempo que no podíamos nosotros expresar lo que nosotros sentíamos, tanto en la cuestión de la migración, cómo se quedan las mujeres cuando las familias se destruyen por la migración, asumiendo toda la responsabilidad, o cómo su sexualidad también puede estar expresada en esta poesía, porque muchas veces, y eso se ha vivido aquí y nos han contado las poetas, que cuando una poeta indígena escribe sobre su sexualidad o escribe un poema íntimo, digamos, si se puede decir así, el público mestizo como que se asombran, o sea, las mujeres indígenas también sienten, también, ¿no es cierto? Entonces, como esas cosas a través de la poesía se han logrado como plasmar en diferentes sentidos en la cuestión del trabajo, en la cuestión de las relaciones interpersonales, en la cuestión de la maternidad, todo eso, pienso yo, y he conversado con ellas, que hemos conversado en cuestiones formales e informales, que toda esa palabra que no ha sido dicha, quizá a través de la poesía se hace visible, ¿no? Entonces creo que eso es un acto político bien importante y que es parte de la lucha no solo de las mujeres, sino de todas las nacionalidades. Quisiera pues como en Latinoamérica, sobre todo con las mujeres mapuche, vemos que es muy fuerte el movimiento de la palabra poética, ¿cierto? Desde Chile y ahora pues con lo que tú cuentas del encuentro, de que solamente participan mujeres quichua y que son más mujeres quichua escribiendo, pues es un, digamos, gran ejemplo para Colombia y para las mujeres indígenas de Colombia, que muchas apenas están comenzando a escribir, y ahora un furor de mujeres indígenas de diferentes pueblos que están comenzando en la escritura. Entonces algo muy, muy interesante, que ahora pues estamos como también interesadas en encontrar cada vez mujeres jóvenes de los pueblos que quieran escribir, pues que estén escribiendo en ambas lenguas. En ese sentido, pues preguntarte también qué otras influencias de otras mujeres de otros pueblos, influencias literarias, pues han llegado a ti o te han influenciado en la escritura. Influencia de otras mujeres indígenas. Sí, o no necesariamente indígenas, como qué influencias literarias has tenido tú. De las mujeres. O no, de cualquier escritor o desde la oralidad, como qué ha sido lo que más te ha influenciado para la escritura. En realidad, yo siempre he pensado que lo que más me ha influenciado ha sido, por un lado, mi papá, que siempre nos contaba historias de tradición oral, donde los personajes más importantes son las montañas, que tienen vida, que son hombre o mujer, y que tenían sus aventuras, y que eso siempre mi papá contaba. Y también de los espíritus de determinados lugares. Y después mi mamá también sabía interpretar sueños. Entonces yo creo que la primera influencia para yo pensar en la literatura fueron, pues, porque yo siempre pensaba, cuando le preguntaba sobre cualquier cosa a mi papá, él siempre tiene las historias en su boca, entonces empezaba a contar. Entonces yo pensé en determinado momento, cuando yo estaba estudiando en el colegio, cómo yo podía también contar lo que mi papá estaba contando, si yo no tenía toda esa riqueza de el lenguaje que él tiene para yo poder contar a otros más jóvenes sobre eso. Entonces, a través de eso me nació la inquietud por la literatura, por buscar la forma de contar, y esa fue la escritura. Por otro lado, como te contaba al inicio, para mí fue de verdad muy grato y muy enriquecedor estar en México, por ejemplo, donde la literatura indígena es bastante, digamos que hay muchos, para nosotros, para el Ecuador, hay muchas autoras, mujeres que escriben, además que son muy reconocidas, que tienen una poesía que a mí siempre me gusta, y estar también
en otros espacios organizados por el Ecuador, que han venido poetas de Chile, que han venido poetas de Brasil, que han venido poetas de Colombia, que han venido poetas de Bolivia. Entonces, como te decía, toda esa vivencia que yo tuve como poeta en otros países, eso yo como que lo quería también incentivar aquí. Entonces, para mí ha sido muy interesante, importante conocer a poetas como Irma Pineda, como Natalia Toledo, como, bueno, hay muchos nombres, o sea, si no les nombro a todas es porque no me acuerdo de todos los nombres, pero yo siempre les tengo presentes. Pero además está la poeta colombiana que escribe sobre la fecha de nacimiento y la cédula, que a mí cuando leí ese poema, así como, o sea, es una realidad que vivimos acá también. Y conozco otras, o sea, otras poetas de diferentes países, mapuches también, que me han inspirado y que no, o sea, no es como que uno quiere como seguir el mismo camino, pero es como que es posible que las mujeres también puedan hacer escuchar su voz y es posible que toda esa forma de sentir que tenemos como mujeres podamos expresarlo en la poesía. Entonces, yo creo que a nivel de, si me dices, que mujeres han influenciado, yo creo que las mujeres de Abya Yala, incluso las mujeres analfabetas que no saben leer o escribir las letras alfabéticas, me han inspirado porque conocer a las mujeres bordadoras, conocer a las mujeres que hacen cerámica, conocer todo eso es como te despierta una cierta sensibilidad poética que tú aprendes no solo de las mujeres que están escribiendo académicamente o artísticamente o poéticamente, sino de las mujeres que están cantando en una fiesta de la comunidad y cantan poesía, eso te inspira. Entonces, yo creo que influencias he tenido de todos los países latinoamericanos. Claro, bueno, en Colombia, la posición del Estado frente a diferentes grupos indígenas se ve desde un paradigma asistencialista. Sin embargo, hay comunidades que han asumido esa posición desde otras dinámicas. Por ejemplo, están los indígenas del Cauca que montaron su propia universidad y bueno, y en diferentes partes del país. Pero en su gran mayoría, el Estado ve a los indígenas desde un paradigma asistencialista. Mi pregunta es, ¿cuál es su posición eh, frente a la política actual de esa forma en que los mira el Estado o cómo funciona allá en Ecuador? Pues, haciendo como una analogía con lo que pasa aquí en Colombia. ¿Qué pasa allá? ¿Cómo es? Exactamente igual. Hace poco hablaba con un estudiante sobre la educación intercultural bilingüe y la política del Estado y de los gobiernos hasta la actualidad siempre es asistencialista. O sea, no hay unas políticas públicas a largo plazo, a mediano plazo, en que, digamos, la literatura quichua, shuar, de todas las nacionalidades del Ecuador, en 10 años vamos a hacer estos proyectos, vamos a incentivar para que no se pierdan las lenguas y en 20 años vamos a tener un país en donde las 14 lenguas indígenas sigan vivas, sigan vigentes, se sigan hablando y practicando. Solo eso, hablando solo en la cuestión educativa. En la cuestión artística, mucho menos, porque la cuestión cultural artística siempre es la última rueda del coche en todo, en los estados, especialmente aquí. Entonces, lo que el Estado hace es como un poco simbólico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos reconocido en la Constitución, él es un Estado plurinacional, siendo públicas en todas las áreas, no hay no hay planes a largo plazo sobre medicina indígena tradicional, sobre la cuestión artística, la cuestión cultural, o sea, no existe
digamos que el cumplimiento de esos derechos colectivos que tenemos como pueblos, como nacionalidades, es una declaratoria que todavía está descansando en lo que son los papeles en la Constitución. Lo poco que se ha conseguido, incluso los derechos colectivos, el que se declare al Ecuador como Estado plurinacional, tiene un proceso de lucha de más de 30, 40 años de los pueblos indígenas, de las organizaciones indígenas, para que esto se reconozca, por lo menos en los papeles, aunque en la práctica todavía se hagan cosas esporádicas muy puntuales en todas las áreas de trabajo del Estado. Entonces, la lucha también es por ahí, ¿no? Porque si el Estado, que tiene todos los recursos, cuando los tiene, no se preocupa de una lengua que ya está desapareciendo en el Ecuador, que hay 3 hablantes, otra lengua que tiene solo 10 hablantes, otra lengua que tiene solo 200 hablantes. Entonces, nuestro papel como escritores o como participantes de una comunidad es el demandar esos derechos, y en eso hemos estado. Ustedes saben lo que pasó en octubre anterior aquí en el Ecuador. Entonces, o sea, la lucha sigue porque no se ha conseguido más que declaraciones simbólicas, y en las entidades públicas se habla tanto de la interculturalidad, sea afiches donde está un indígena, donde está un mestizo, donde está un negro, donde está una mujer, donde está un hombre, pero en realidad en las prácticas cotidianas todavía eso no existe. Entonces, asistencialista, sí, el Estado en eso está. Yo te digo que aquí en el Ecuador incluso la cuestión literaria no está apoyada por el Estado. Las 2 antologías que mencionaba Paula al inicio de esta entrevista son 2 antologías, son muy puntuales, que salieron creo que en el 2010 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, por una cosa muy coyuntural, pero no como política pública. Entonces, después de eso ya no se ha hecho nada. Con eso te digo todo. Después de eso el Estado no ha publicado libros parecidos en lenguas indígenas. Lo que hemos estado, lo que ha derivado en que nosotros como gestores culturales estemos haciendo lo que no hace el Estado, o sea, incentivando, haciendo estos encuentros, publicando textos antológicos de poetas indígenas del Ecuador que escriben en sus lenguas, haciendo talleres, pensando en otros proyectos más que se pueda hacer. Entonces, creo que el camino que nosotros hemos hecho acá en el Ecuador es un camino que lo hemos hecho nosotros mismos desde nuestras propias limitaciones y desde nuestras propias fortalezas, porque el apoyo del Estado, yo te diría que es casi nulo, ¿sí? Y con todos los problemas económicos que tenemos ahora, creo que todavía eso va a seguir así. Eso es lo que te podría comentar. Hablando de las mujeres, es igual, o peor quizá, porque no solo depende de que una comunidad o una nacionalidad no tenga un texto en su propio idioma, un texto literario, sino que además, si se hacen esos textos, las mujeres son las menos tomadas en cuenta para estas cosas. Entonces, siempre estamos en la lucha de generar nosotros mismos, nosotras mismas, esos espacios. Porque yo he visto, si me dejan comentar un poquito, en México hay mucho apoyo del Estado para publicar textos, para editoriales y todo. Entonces, también yo sé que el Ministerio de Colombia tiene un papel importante en la publicación de textos en lenguas indígenas, por ejemplo, pero acá todavía estamos demandando eso. Se han hecho algunas cosas puntuales, pero no es algo que aporte mucho en el fortalecimiento de las lenguas y de la literatura. En el tema, ahora que tú hablabas de la educación y que en la universidad podías aprender lengua quichua en relación a la educación propia, ¿hay escuelas de educación propia quichua en Ecuador o los niños, por ejemplo, en la escuela primaria pueden aprender quichua o hay intercultural como estatal, pues
financiada por el Estado? En la primaria y secundaria no existe, no hay lenguas, o sea, no se puede, no hay un sistema para aprender lenguas indígenas, ¿sí? Lenguas extranjeras, sí. En las universidades, casi en todas, te diría que ahora como la educación, la ley de educación dice que también se debe tomar en cuenta las lenguas originarias de aquí, se han como que han incorporado más el quichua y creo que algunos del shuar, que son dos lenguas las mayormente habladas aquí en el Ecuador, pero las otras lenguas, las otras 13 lenguas están totalmente invisibilizadas, entonces es como que no existe esa valoración. Pero aquí también existe las lenguas, la educación intercultural bilingüe. Ahí sí los niños en la primaria, en la secundaria, aprenden el idioma quichua o el idioma de cada nacionalidad según el lugar o la provincia donde se encuentren. Sobre esto también hay varias críticas sobre que no se ha logrado todavía con la educación bilingüe valorar y hacer que la lengua esté viva y fortalecida, sino que también tiene muchos problemas. Entonces, pero sin embargo, sí, o sea, existe solo en la educación bilingüe, ahí sí aprende, en la educación intercultural bilingüe. Pero en la educación formal estatal del Estado a nivel de la sociedad no aprenden idiomas indígenas, en las universidades están implementándose, sí. Bueno, Lucila, ¿qué tal? Bueno, ya como para cerrar todo esto, quizás nos podrías regalar una palabra en quichua que tenga un significado así, pues, propio, lindo, no sé. Una palabra en quichua que tenga significado. Hasta Kashkaman. Hasta Kashkaman quiere decir, literalmente quiere decir hasta cuando volvamos a ser. Pero si yo te digo hasta Kashkaman, quiere decir hasta otro día, hasta luego. Pero en realidad, como te digo, esa palabra tiene mucha cosa encerrada ahí que quiere decir, así es que hasta cuando volvamos a existir los dos, ahí nos encontraremos. Es más o menos eso lo que quiere decir. Muy Qué bonito. bonita esa palabra. De pronto, tu libro está, el libro que nos mostraste ahora, el último libro, está dividido como en los tres mundos quichua. Hanampacha, Ucopacha, ¿cierto? Si nos puedes de pronto contar un poquito para que las personas también se animen a leerlo y también nos cuentas de pronto dónde lo pueden conseguir, si se puede conseguir virtual y bueno. No. Bueno, verás, este libro te va a contar que contiene 25 años de escritura, porque es un libro que recopila todo lo que he escrito ya más o menos en 25 años, que no he publicado, es el primero que he publicado mío, porque he publicado antologías. Entonces, este libro, como te decía, es que lo que pasa es que quería hacer un libro que tenga no solo la poesía en idioma quichua, sino que tenga una estructura, una forma, también que aparte de lo que dice la poesía tenga otro metalenguaje. Entonces ese otro metalenguaje era organizarlo como en los tres mundos de la cosmovisión quichua. Y además, mira lo que tiene aquí. Te voy a mostrar. ¿Se ve esto? Súbelo un poquito, eso. Esa es la taptana, es la numeración antigua. Entonces, las páginas están con esta numeración, que es una numeración de la forma de numeración que tenían antes los pueblos indígenas acá. Entonces, la idea es que el texto no solo hable de la poesía quichua y no hable solo en el idioma quichua, sino que digamos que es una parte de una búsqueda de
pensar en el texto, en su estructura, como darle otra identidad también, ¿no? Entonces, pensando en eso, se pensó en darle esta estructura de el mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de abajo. La numeración, que también es una cosa que me parece bien importante, que tenemos esos elementos de nuestros ancestrales, pero que ya no se usan. Entonces, cómo ponerle actualidad, cómo usarles, cómo valorar también nuestros otros conocimientos, porque ya es parte del conocimiento de las matemáticas. Es como una calculadora ancestral. Entonces, digamos que he pensado mucho, pensado bastante cómo podía ser la presentación para que contenga elementos de la cosmovisión que no hemos pensado, como quichua siquiera, y que podemos usar, que tenemos dos elementos, tenemos los mayores que todavía nos cuentan cómo eran estas cosas y plasmarlo en un texto, digamos que contemporáneo, actual, me parece que también es toda esa búsqueda que tenemos incluso en la literatura, ¿no? En la forma de escribir, en los versos, cómo hacemos. Y lo que están haciendo en Colombia, que es bastante importante esto de tomar esto de nuestras formas de comunicación gráficas también. Entonces es bastante como que pensado en eso y pensado en la cosmovisión. Entonces, nos hablabas que entonces el libro, ¿cómo lo pueden conseguir las personas? De pronto, alguna forma de que nos los envíes desde Ecuador para las personas que quieren adquirirlo. ¿Cómo es? No está en digital, o sea, la única forma de adquirirlo es sí, o sea, lo podría enviar, pero no sé, si es que alguien viaja, quizá es más fácil porque el envío está bastante caro. Este libro está editado en Guatemala con una editorial alternativa que hace libros a mano. Prácticamente este es un libro, ¿cómo es? Objeto artístico, algo así. Libro hecho a mano. Entonces es una editorial que se llama Tujal Ediciones, que es una editorial alternativa que se dedica a publicar textos en idiomas indígenas, y los textos, la mayoría de los textos están allá. Yo tengo aquí algunos, si a alguien le interesa, sí, o sea, podríamos como, si es posible, hacer el envío, o si es posible que alguien, bueno, ahorita no creo que estamos en posibilidad de viajar nadie, pero cuando ya podamos viajar, quizá alguien pueda contactarme y entonces le puedo entregar a la persona para que se lo lleve, que es como hemos estado haciendo antes, porque así hacemos el trueque, enviando con gente que conoce para que no, los envíos son muy caros, entonces esa es una forma de compartir nuestro trabajo. Bueno, pero bueno, creo que invitemos pues a las personas entonces igual a leer la poesía de Lucila, que se encuentra también en la página del Festival de Poesía de Medellín, de Bogotá. También en las redes sociales pueden encontrar algo de su poesía, y ya pues por medio de también acá de la página de la corporación, si quieren contactarse con ella para comprar su libro, también pueden hacerlo. Mafe, ¿quiere decir algo para terminar, Lucila? No, pues Lucila, muchísimas gracias por permitirnos otra vez este encuentro que siempre, que se da la oportunidad, siempre es muy gratificante. Y pues no, en particular no tengo ninguna pregunta, de hecho tengo mucho agradecimiento contigo pues, por permitirnos como este espacio de confianza. Vale. No, más bien, gracias a ustedes, siempre es un gusto estar conversando con ustedes, conversando quizá con la gente que nos esté escuchando, pensarnos y sentirnos como seres humanos, con culturas diferentes, pero que tenemos como esa misma
ese mismo sueño de que sea un mundo un poco más democrático, mejor, en donde el hablar un idioma diferente no sea motivo de discriminación ni de racismo, sino más bien que nos vayamos como juntando. Y me alegra mucho más porque son mujeres grandes, de corazón y de trabajo, entonces, no, yo me siento parte de ustedes, así es que mucho gusto. Muchas gracias. No, Lucila, muchas gracias por tu tiempo y entonces quedan todos invitados a leer a Lucila. Yo quedo con muchas preguntas más, pero digamos que ojalá podamos hacer en otro momento también más entrevistas, más compartidas con la gente, porque oralitográficos como Miguel Rocha ya pues los nombra en su nueva Así serie. es, ajá, sí. Entonces sería muy chévere programar pues de pronto otra entrevista en donde hablemos de más temas. Y yo creo que para cerrar, sí nos puedes compartir entonces de pronto otro poema antes de que Así es, terminemos. claro. A ver, con mucho gusto. Ahora que estamos hablando de las mujeres, un poema de mujeres. A ver, es el poema 54. Ñuka purita mana alikachinahu, yalita rikushpa paika mana kaymandachu, nishpa upallaputa ninahu. Kaymanta warmikunaka mana shina tiarinchu, kaymanta warmikunaka mana shina churajunchu, kaymanta warmikunaka mana shina rimanchu. Kaymanta warmikunaka mana yachay wasiman rinchu. Kaymanta warmikunaka mana ista harikunata munanchu. Kaymanta warmikunaka mana nata kaninchu ninahu. Ñuka karin yana urkuta tunirishka ruku wasita yarihukpipash, ñukanchik kawsakuna, ñukancha wañushkakuna, chaykunallata kakpipash shukmi nishpa rikuwanaku. Yalita rikushpa, paika mana kaymantachu nishpa upallaputa ninahu. No les gusta mi caminar, me ven pasar y susurran. Ella no es de aquí. No se sientan así las mujeres de aquí. No se visten así las mujeres de aquí. No hablan así las mujeres de aquí. No van al colegio las mujeres de aquí. No aman a otros hombres las mujeres de aquí. No dicen no mujeres de aquí. Aunque yo extraño el Monte Negro y la casa vieja, que ahora es tierra, aunque nuestros vivos y nuestros muertos son los mismos, les parezco extraña. Me ven pasar y susurran, ella no es de aquí. Muchas gracias, Yupaychani. Bueno, Lucila, muchas gracias a ti. ¿Cómo se dice gracias en quichua? Yupaychani. Yupaychan, Yupaychan. Muchas gracias, Lucila, por tu tiempo. Y bueno, esperamos volvernos a encontrar pronto. Les abrazo mucho, que estén bien. Bueno, Lucila, muchas gracias. Mafe terminó.